Hola, buenas noches. Buenas noches, Romina. Te dejo el rol de anfitrión. Gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mientras esperamos un poquito que se una el resto. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, esperamos un minutito más y ya comenzamos. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos vimos nosotros el primer día de clase. Mi nombre es Romina Manso, estoy junto con Mariano coordinando la cátedra, la Comisión 5, así que bueno, espero que hasta ahora les haya ido muy bien con los temas que hasta ahora, recién comenzamos, pero bueno, que hacen por supuesto a la resolución del problema número 1. A tales efectos, hoy vamos a continuar con, en este caso, la unidad número 2, vamos a estar juntos hasta que finalice esta primera parte. Vamos a comenzar la próxima clase con el tema número 2, hoy vamos a ver fuentes del derecho internacional, que es el paso que falta, junto con lo que Mariano ya les ha dado hasta este momento, justamente para que puedan presentar el problema, que si no me equivoco el 13 es la fecha límite para hacerlo de este primer problema. Así que bueno, por supuesto, cualquier duda, sugerencia, debate, todo aquello que quiera justamente presentar, me dicen y enseguida lo abordamos, me interrumpen cuando sea y lo vamos tratando. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien? Porque a mí me pone que tengo conexión inestable. ¿Me han escuchado hasta profe. ahora dentro de todo? Sí, bien, se escucha bien corrido. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Cualquier cosa, como ya saben, me van interrumpiendo y vamos charlando. Bueno, un poco ya habían hablado al respecto con Mariano, según lo que me comentó, acerca de lo que tiene que ver con las fuentes del derecho internacional. Vamos a recordar un poquito al respecto, ciertas características generales, para luego abordar, en este caso específico, en materia de lo que son las fuentes principales, los medios o fuentes auxiliares, como también la conoce la doctrina. Si bien ustedes ya hablaron hasta el momento, como me comentó Marian, sobre tratados, hoy vamos a hablar específicamente en materia de costumbre internacional, los principios generales de derecho, y a su vez todo aquello que tiene que ver con la jurisprudencia, la doctrina, el rol de la equidad, los organismos internacionales, bueno, todas estas cuestiones que resultan fundamentales a la hora de la interpretación de las normas jurídicas en materia internacional, su respectiva aplicación, no solo por parte de los estados, de los sujetos del derecho, a ver las próximas clases, sino también justamente la utilización de estas fuentes por parte de las cortes, de los tribunales internacionales, a la hora de resolver, a la hora de fallar en base a aquellas controversias que, los diferentes sujetos del derecho internacional, como son en carácter principal los estados, lo han de plantear a la hora de resolver sus conflictos y muchas veces la responsabilidad que se genera en consecuencia. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de estas cuestiones, específicamente iniciando con lo que tiene que ver con una conceptualización general, sino en definitiva una de las características principales del derecho internacional, que está dado en su carácter descentralizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que justamente la inexistencia de un órgano legislativo mundial, ¿sí? Un órgano único encargado de la creación del dictado de normas jurídicas internacionales que sean vinculantes para la comunidad internacional en su conjunto, hace que los estados justamente utilicen mecanismos para la creación de normas
que se puede dar a través de los tratados internacionales, estos convenios de carácter multilateral, bilateral, de índole regional, como imagino lo han visto hasta este momento, sino práctica llevada a cabo por los estados, y que justamente cuando esta práctica de determinadas características en particular, que las veremos a continuación, han de ser vinculantes para los estados. Es decir, se genera costumbre internacional que ha de implicar la obligatoriedad de los estados en cumplirla y la consecuente responsabilidad en caso de no llevar a cabo las prescripciones dispuestas por esta práctica, que se convierte como tal, justamente estar dotada de esta característica de la vinculación, o como en base a lo que tiene que ver con la opinión iuris. Bien, vamos, esto imagino que un poquito ya lo han visto, pero para que tengamos nuevamente refrescar un poco cuáles son las fuentes, dónde están enunciadas, cómo este concepto ha ido evolucionando, ¿sí?, a lo largo de la historia hasta la actualidad, con lo que conocemos como el desarrollo progresivo del derecho internacional. Vamos a referirnos en primera instancia al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, organismo que veremos con posterioridad en la segunda parte, y hablaremos específicamente de ella. Pero bueno, en esta instancia, el artículo 38 en su estatuto ha de establecer cuál es la función de la Corte. Y si bien no habla específicamente de que estas son sus fuentes, así las enuncia como tales, ¿sí? Y habla en consecuencia, entonces, de las convenciones internacionales, es decir, los tratados internacionales, como lo indica ahí, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, ¿sí? Cuando hablamos de tratados internacionales, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo que pasa también en materia interna, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿sí? Acuerdos de voluntades, en este caso, entre dos o más sujetos del derecho internacional con capacidad para celebrar tratados, en este caso, ¿quiénes son los estados?, con el fin de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones de carácter internacional, ¿sí?, que están compuestos internacional. A su vez, también ha de considerarse como fuente del derecho internacional a la costumbre, como hablábamos hoy, una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿A qué hace referencia esto específicamente? A que los estados la aceptan esta práctica con carácter vinculante, es decir, en materia obligatoria. Consideran una determinada práctica, una determinada conducta, que tiene que darse con determinadas características, pero que en definitiva justamente han de tener este elemento subjetivo que resulta vital, esa conciencia de obligatoriedad. Luego, de los principios generales de derecho, que, como veremos más adelante, aquí lo encontramos una enunciación, bueno, bastante polémica, por decirlo de alguna forma, más hoy en día. ¿Qué dice el artículo específicamente? Generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, ¿qué entendemos hoy en día por naciones civilizadas, o a qué hacía referencia este artículo cuando fue dictado como tal, desde dónde se lo tomó, como antecedente justamente la Sociedad de las Naciones? Hay un montón de conceptualizaciones, cuestiones históricas que tienen que ver y que han, bueno, justamente influenciado en esta redacción, y que gracias a lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho, ¿sí?, el desarrollo progresivo del derecho internacional, supuesto, estas cuestiones que tenían determinadas connotaciones, entendiendo a naciones como a las naciones civilizadas, bueno, principalmente a los estados europeos, a los estados o potencias colonizadoras, donde estos sistemas jurídicos tenían determinado raigambre o se creían superiores frente a la normativa dispuesta en base a las comunidades originarias, otros estados que por supuesto no eran tan fuertes como tales, o aún no poseían siquiera la característica
Bueno, hace referencia a estas cuestiones que, por supuesto, han llevado una evolución hoy en día mucho más amplia y abarcativa. Por último, tenemos las decisiones judiciales, ¿sí? Las resoluciones, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando hablamos de jurisprudencia, por supuesto, estamos haciendo referencia a aquellas decisiones, sentencias, tanto en materia judicial como así lo es en materia arbitral, por supuesto, a esta índole de carácter internacional, ¿sí? Que hayan sido dictadas por tribunales, por cortes internacionales al momento de ser tenidas en cuenta como tales, y a su vez la doctrina, que cuando hablamos de doctrina, por supuesto, bueno, nos estamos refiriendo en este caso a la opinión de juristas reconocidos a nivel internacional, que también puede darse en el marco de una institución internacional reconocida. Hoy en día, que esto tiene mucha importancia y más aún a nivel regional, el rol de las organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo claro es la Organización de Amnistía Internacional, como sus informes, determinados puntos, hechos que establecen, análisis de cuestiones en particular que se dan en el marco del derecho internacional, en materias que son recurrentes desde todo aspecto, todo lo que tiene que ver con refugiados, la protección, el fortalecimiento de los derechos humanos, es un punto muy importante donde no tanto la Corte Internacional de Justicia, pero sí organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen sumamente en cuenta a la hora de, justamente, por ejemplo, al momento de dictar sus informes anuales, la Comisión Interamericana ha de tener en cuenta, bueno, justamente aquellos recursos, se toman como recursos los informes presentados por organizaciones no gubernamentales, cuenta de la situación, ¿sí?, de los derechos humanos y las violaciones que se hubieran producido de los mismos en los diferentes estados de Latinoamérica. Así que hoy en día también se tiene una fuerte connotación desde este lugar. Y por último, establece este artículo que justamente la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte, en este caso, ha de poder decidir en materia de equidad, ¿sí? Puede llegar a resolver un determinado conflicto, siempre en base a los fundamentos precisos, pero teniendo en cuenta razones de carácter equitativo, ¿sí?, donde haya una equidad de por medio, que esto no deja de ser, por supuesto, un principio general de derecho que se ha de aplicar en una situación en particular y que la Corte está potestad de finalmente aplicarla y llevarla a cabo. Profe, bien. Disculpa. No entendí bien a qué hace referencia el punto 2, lo último, bueno, estaba la otra disposición, pero ¿a qué hace referencia a ese tipo de litigio? No llegué a leer bien la palabra. Cuando hablamos de equidad, Manu, ¿me decís? Sí, exactamente. Perdón, que se me corta un poquito. Por eso, sí, perdonen que estoy sin la cámara, es que los escucho más o menos. Eso me ayuda a que no se les corte a ustedes, porque me ha pasado en otras circunstancias. Sí, cuando hablamos específicamente de equidad, acá porque tenemos que ver la Corte Internacional de Justicia, cuando la veamos específicamente, pero ahora, para hacer una pequeña introducción, la Corte justamente lo que hace, tiene esta competencia para poder entender en todas aquellas controversias a las cuales los estados las hicieran parte, ¿sí? La jurisdicción de la Corte, en este caso, es de índole voluntaria, y los estados acuden justamente de un conflicto que se ha dado entre los mismos, por ejemplo, por el incumplimiento de un tratado de índole bilateral, un tratado internacional bilateral que dos estados hubieran firmado, o algún tipo de situación que generó consecuencias adversas en el territorio de otro estado. Hay muchísimas situaciones, por supuesto, que pueden
darse de índole diplomática o que hayan generado cualquier tipo de situación conflictiva, donde la Corte interviene a fin de justamente fallar y dirimir sobre esta cuestión. Justamente lo que puede hacer la Corte es fallar en materia de equidad, ¿sí? Utilizar este principio, es un principio equitativo, llegar a un acuerdo, no decimos igualitario, pero sí de equidad entre ambas partes, a fin de que una determinada resolución, una determinada situación se resuelva conforme estas características, este principio en particular. Por supuesto, se requiere que ambos estados, o los estados participantes, sean uno o más, justamente estén de acuerdo en aplicarse dicho principio. Pero la Corte puede justamente tenerlo en cuenta y fallar en consecuencia, siendo la resolución que se dicte obligatoria en este caso. ¿Contesto ahí, Manu? Sí, bárbaro, gracias. No, por favor, al contrario. Bien. Vamos a continuar entonces. Por supuesto, ya saben, me consultan y seguimos, me interrumpen las veces que sea necesario y hablamos al respecto. A la costumbre internacional, ¿sí? ¿Cuándo se gesta? ¿Cuándo estamos en presencia de la existencia de costumbre internacional? Bueno, al respecto un pequeño concepto dado por la doctrina, donde vamos a definir a la costumbre, ¿sí? Práctica común, constante y uniforme, que es generalmente aceptada como ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que una práctica, una costumbre, es generalmente aceptada como derecho? Bueno, al respecto, tenemos dos cuestiones específicas a analizar. Los elementos de la costumbre para que cumplan esta característica y entonces generen esta para los miembros de la comunidad internacional. Son dos elementos. Un elemento objetivo, la práctica, y un elemento subjetivo, la aceptación como derecho, ¿sí? La opinio iuris sive necessitatis, ¿sí? Esta conciencia de obligatoriedad. Vamos a analizar al respecto entonces el primer punto que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Este elemento de índole material. Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos entonces en consecuencia es, bueno, ¿qué es lo que se considera práctica? Porque acá lo hablamos todo el tiempo, pero decimos, ¿cuándo estamos hablando de una práctica de índole internacional? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que esta práctica siempre está dada por una conducta humana, ¿sí? Una conducta llevada a organismos del Estado, por el Estado en sí, pero no hace referencia a hechos de la naturaleza, ¿sí? Estos no son creadores de normas, sí las consecuencias que los humanos generan sobre la naturaleza, eso no tengamos duda, pero siempre estamos hablando de conductas de índole humana que por supuesto tienen que tratarse de actos de vinculación con las relaciones internacionales, ¿sí? Cuando estamos hablando de una práctica que es exclusivamente interna, es muy difícil que ésta dé lugar a la existencia de una costumbre internacional. ¿Por qué? Porque los estados, o sea, vamos a ver específicamente que tenemos costumbre que puede darse en un marco general, en un marco bilateral, en un marco regional también, pero siempre requiere de la existencia de dos o más estados y una actuación específica en consecuencia, ¿sí? Una actuación interna, solo una práctica interna exclusiva de dicho Estado, no es suficiente para generar esta necesidad de que estemos en presencia de costumbre internacional. Bien, al respecto, hay ciertas características que justamente esta conducta, esta práctica tiene que ser llevada a cabo, la misma de ser de carácter general,
bueno, las características que veíamos al principio: constante, uniforme, y bien, la verdad que tradicionalmente se ha requerido que este comportamiento, además de que justamente sea de carácter general, se reitere en el tiempo a fin de que pueda dar lugar a la existencia internacional. Así que bien, al momento de analizar esta situación, que principalmente se termina definiendo en base a las disposiciones, las resoluciones que establecen las Cortes, ¿no?, al momento finalmente de fallar sobre una cuestión y de decidir si estábamos o no en presencia de un acto que puede considerarse como costumbre internacional y por lo tanto obligar a un Estado en particular, habremos de tener en cuenta justamente qué sujetos intervinieron, cuán resulta relevante, ¿no?, para la práctica que se llevó a cabo para que esta configure justamente costumbre internacional, y debemos de cumplir estas características en particular: el transcurso del tiempo, una uniformidad, y que a su vez sea esta costumbre estas acciones en particular de carácter general. También podemos decir que hay ciertos autores que han afirmado que solo debe considerarse la conducta de ciertos órganos dentro del derecho interno del Estado que tienen capacidad para obligarlo internacionalmente, ¿no?, circunscribiéndolo a quienes llevan adelante determinadas relaciones internacionales. Aquí nos estamos refiriendo acá, por supuesto, a los jefes de Estado, jefes de gobierno, a los ministros de Relaciones Exteriores, el cuerpo diplomático, es decir, sujetos representativos del Estado que tienen la capacidad de obligarlo como tal. Así que bueno, estas cuestiones por supuesto las veremos también en profundidad específicamente, y más que nada en próximas clases, cuando hablemos de responsabilidad, inmunidad estatal, y cómo estos principios juegan un rol fundamental a la hora justamente de obligar al Estado frente a las acciones que hubieran llevado a cabo tantos particulares como personas que representan al Estado, porque son órganos del mismo como tal. Bien, continuemos entonces. Ahora, ¿qué pasa además? Tengamos en cuenta que justamente también la práctica de las organizaciones internacionales resulta de gran importancia ahora a la hora de establecer este elemento de índole material. ¿Cómo lo vemos reflejado? Por supuesto, un ejemplo claro se da en el marco de lo que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí?, que si bien esto lo veremos profundamente el día miércoles, bueno, en el marco de la Asamblea General sabemos que se encuentran justamente representados todos los estados que integran la comunidad internacional. Entonces, la adopción de instrumentos dentro de dicha asamblea, fíjense lo importante que implica justamente para establecer la conducta de los estados que son miembros de la propia organización, ¿sí? Bueno, estamos hablando justamente de todas aquellas acciones, los estados, en este caso por medio del voto, se comportan de una manera determinada, o bien muestran una actitud en particular del dictado de determinadas normas en cuestiones particulares. Entonces, una consecución de dicha votación, por ejemplo, en el marco de la Asamblea General de los Estados a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, justamente puede llegar a configurar la existencia de una costumbre internacional, más allá de que estemos hablando de cuestiones específicas, porque acá un punto que es muy importante aclarar y que tiene que ver con el tema de la jerarquía de las fuentes internacionales. Esto también, por ahí estoy un poco definiendo, me avisan porque es bastante abstracta la cuestión, y por ahí requiere que le demos una vueltita de tuerca de conceptualización, así que por supuesto me interrumpen y lo vamos viendo. Pero ¿qué pasa? ¿Existe en realidad una jerarquía entre las fuentes internacionales? La mayoría de la doctrina de los académicos consideran que no rige
entre las fuentes, es decir, que una resulta ser superior a otra o que se aplicaría una en relación a otra. También se ha planteado el hecho de si, como hablábamos de la Corte, ha sido dictado de esa forma, porque justamente ha de responder a una jerarquía en materia de normas. Bueno, la realidad es que no, que en realidad responde más a una cuestión de índole lógico, podríamos decir, ya que primero, por ejemplo, el tribunal, la Corte, al momento de poder fallar sobre una determinada cuestión, primero que va a verificar es si entre ambos estados estamos ante la presencia, ante la existencia de un tratado que los vincula, ya sea un tratado bilateral, regional o de índole multilateral, por supuesto. Sí, tenemos, ¿no? Como han visto en materia de tratados, que tenemos dos estados no firmantes, sino también que han ratificado una determinada convención, un determinado tratado, y ello implica que le sea obligatorio como tal. Bueno, la Corte primero habrá de analizar si existe dicho tratado. Si este tratado no se encuentra, no son ambas partes firmantes, uno no lo ha ratificado, no se cumple con estos requisitos necesarios, bueno, la Corte, ¿qué pasa a analizar? Si estamos en presencia de una acción, de una situación, en realidad, de una controversia, que puede ser pasible de serle aplicada una norma dispuesta por una costumbre internacional, ¿sí? Estamos en materia de una práctica que genera costumbre internacional y le es vinculante como tal. Bueno, en este caso será la segunda cuestión a analizar, ¿sí? La existencia de costumbre internacional. Y por último, si tampoco encontramos acá una posible solución, la Corte, el tribunal específico, podrá ir en busca de los principios generales del derecho, ¿sí? A ver si en este caso, siempre es materia de fundamentos, sin duda, habrá de justamente encontrar, no es la palabra encontrar, sino fallar, dirimir la cuestión, resolver la controversia en base a lo que establecen los principios generales de derecho, ¿sí? Bien, más que nada porque que en este aspecto el rol de los principios generales, bueno, ahora más adelante veremos algunos en particular, pero por ejemplo, principios básicos que tienen que ver con que la ley posterior deroga la ley anterior, la ley especial deroga la ley general, o sea, son principios que en este aspecto tienen connotación a la hora de resolver una determinada cuestión y que por supuesto los estados han también de justamente alegar a la hora de la resolución de un conflicto en particular. Más allá de estas cuestiones, siempre tengamos en cuenta, no sé si han hablado al respecto, pero de la importancia de las normas imperativas del derecho internacional general, ¿sí? Las que conocemos como las normas ius cogens. Yo imagino que respecto y de la importancia que tienen en el hecho de decir, bueno, cuando estamos en presencia de normas ius cogens, es decir, de normas imperativas que tienen por finalidad preservar, proteger valores que se consideran fundamentales para la comunidad internacional en su conjunto, como lo son la vida, la dignidad de la persona, ¿sí? La paz, la seguridad internacionales. Bueno, en este caso, por más que un Estado se oponga, no hay forma de que no le sea aplicable como tal la normativa correspondiente, y en este caso no podrá decir, no, yo no pertenecía a tal tratado, no, yo niego esta cuestión en particular y por lo tanto no puede aplicarse como tal. Bueno, vamos a un ejemplo muy claro de la realidad y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pakistán. Es una situación muy... Podemos decir que no, pero fíjense que acá debiera tener tan fuerte la comunidad internacional con lo que está sucediendo en materia de las mujeres, por supuesto, y la violación a los derechos humanos, mujeres y niños, ¿no? La violación que se está haciendo desde todo aspecto y en un
que es, aberrante, no tengamos duda de esto, y cómo, en este caso el Estado no puede decir, no, pero yo no ratifiqué tal tratado de derechos humanos y por lo tanto a mí no me es aplicable. No, esto no existe como tal. Acá hablamos de normas ius cogens, ¿sí? Normas imperativas que justamente convocan a la comunidad internacional en su conjunto y que todos los estados, toda la comunidad internacional debe respetar como tal, y caso contrario tendrá la responsabilidad que le compete tanto al Estado como a aquellas personas físicas que hubieran cometido crímenes de índole internacional, ¿sí? Acá estoy avanzando mucho, son cuestiones que veremos en la segunda parte, pero que hacen a situaciones actuales que estamos viviendo en materia contemporánea y que sin duda a todos nos afecta, ¿sí? No solo a quienes lamentablemente lo están viviendo, sino a la comunidad internacional en su conjunto, y de ahí la importancia de justamente que estas cuestiones, que los estados tomen una postura y se expongan al respecto, ¿no? En esta situación, el rol de las organizaciones internacionales, la Organización de Naciones Unidas, resultan fundamentales a la hora de, justamente en base a sus presentaciones, poder expedirse frente a la situación de la violación de los derechos humanos que se están sucediendo como tales. Pero bueno, me fui, volvamos a todo lo que tiene que ver con la práctica, con la costumbre internacional en este caso. Hablábamos entonces de estas características que debían cumplir, ¿sí? El transcurso del tiempo, la uniformidad, la generalidad, ¿sí? No es necesario, por supuesto, en materia de generalidad, que todos los miembros de la comunidad internacional realicen, ¿sí?, la mentada práctica para que pueda dar lugar a la formación de costumbre, sino que en este caso se tiene que dar que aquellos estados que resulten, podemos decir, relevantes, una mayor especialidad en determinadas prácticas, en determinadas acciones, requieren, ¿no?, que participen en esta práctica para generar la costumbre internacional. Vamos a un ejemplo también para que sea un poco más claro. Todo lo que tiene que ver y que se ha gestado a lo largo del tiempo con la costumbre en materia de pesca marítima. Bueno, en este caso, en materia de pesca, se habrá de recurrir a la práctica en donde, determinados países, que ya sea que tienen grandes flotas pesqueras, o realizan concesiones de pesca en aguas que están bajo su jurisdicción, tienen una mayor connotación, una mayor práctica, que justamente implican que en determinadas cuestiones relacionadas con la materia puedan llegar a generar un marco de costumbre internacional. Bueno, también puede darse en cuestiones relativas a inmunidad de los cónsules. Bueno, este es un punto muy especial que tiene que ver con las convenciones de Viena, todo lo que tiene que ver con el derecho diplomático, el derecho consular en este caso, el principio de inmunidad, ¿sí? Que acá tengamos en cuenta, por ejemplo, que las convenciones de Viena, tanto en materia consular como en materia diplomática, han sido firmadas y ratificadas por casi todos los estados de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué pasa con aquellos estados que no han ratificado dichas convenciones? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un diplomático, en este caso, carece de inmunidad frente a un delito penal que se le quiera imputar como tal. No funciona de esta forma. Sí va a poseer inmunidad internacional. ¿Por qué? Porque al ser esta práctica haber sido ratificada por la mayoría de la comunidad internacional, por la mayoría de los estados que lo integran, estamos en presencia de costumbre internacional, ¿sí? Todos los estados lo hicieron, todos los estados lo respetan, y eso requiere que justamente el resto de los estados que no lo hayan ratificado igualmente habrán de hacerlo, porque se ha generado esta conciencia de obligatoriedad frente a lo que tiene que ver en materia de inmunidad. Este es un ejemplo claro de cuando estamos en presencia, por ejemplo, de
costumbre internacional. Y ahora vamos al otro punto, que tiene que ver con la opinio iuris. Bueno, justamente hablamos de opinio iuris cuando hacemos referencia a esta creencia por parte de los estados de que determinadas acciones deben llevarse a cabo, se llevan a cabo en realidad, con esta convicción de estar a derecho, ¿sí? Como si fuera justamente una norma de carácter jurídico. Y de allí la importancia. La Corte Internacional de Justicia, en este caso, varias veces ha afirmado que este elemento subjetivo resulta fundamental a la hora de la formación de la costumbre como tal, ¿sí? Si falta esta opinio iuris, esta convicción de obligatoriedad, no estamos en presencia de una norma de carácter consuetudinario, ¿sí? Esto resulta importante, porque se requiere de este elemento subjetivo, ¿sí? Los estados lo realizan considerando que están en el marco de una norma jurídica como tal, por lo tanto, es creadora de derecho en tal circunstancia. De ahí, justamente, bueno, este requerimiento de que exista como tal. Bien. Para finalizar esta cuestión relacionada con la costumbre, habremos de ver un poquito esto que tiene que ver con lo que considerábamos como costumbre en materia general, costumbre en materia regional o de índole bilateral. Bien, bueno, la costumbre general, como lo veníamos diciendo hasta ahora, implica que es aplicable tal costumbre a todos los miembros de la comunidad internacional, aun cuando justamente hubiera estados que no participaron en esta formación de la costumbre. No importa, por más que no participaron, si tenemos determinados estados que lo han llevado a cabo en un número, bueno, en un gran número, por supuesto, como hablábamos en este caso de la Convención de Viena, o también cuestiones relativas a lo que tienen que ver, que también veremos en la segunda parte. Este es otro ejemplo interesante con en materia de libertades del alta mar, que son cuestiones que nacen en base a la costumbre y luego habrán de ser plasmadas en la CONVEMAR, en la Convención sobre los Derechos del Mar, que, o sea, nacen de una práctica de los estados, ¿sí?, en materia generalizada, y luego son plasmadas, en este caso, en viceversa, como hablábamos de el caso de las convenciones de Viena, son con posterioridad plasmadas en un tratado, y por lo tanto, bueno, ahí finalmente resultan aún de carácter aún más vinculante, más aún si se las ratifica como tales por parte de los estados, que bueno, ya pasan a formar parte del tratado y específicamente les son obligatorias las disposiciones del mismo, salvo aquellas que por supuesto a las que se hubieran negado en base a los depósitos correspondientes. Bien, entonces decíamos, bueno, justamente que no se requiere en determinadas circunstancias que todos los estados hayan de estar presentes en dicha práctica, pero sin embargo, igualmente esta costumbre puede ser aplicada como tal. Por eso es importante acá una figura que se llama en este aspecto en el Estado, que tiene que ver con aquel Estado que actúa como objetor persistente. Cuando tenemos estados que no han participado en la generación de la costumbre, pero tampoco apoyan ni rechazan a esta práctica. Entonces significa íncitamente que se la está aceptando como tal, y por lo tanto le habrá de ser aplicable en dicho sentido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en presencia de un objetor persistente? Es decir, cuando hablamos de aquellos estados que se niegan específicamente, sí, en materia formal, a la aplicación de una determinada práctica, o sea, realizan determinadas declaraciones, siempre con la misma, en un mismo basado en que no se les aplique,
determinada costumbre, ¿sí? El Estado se opone ante de que la costumbre se haya, en este caso, desarrollado como norma jurídica, y en ese aspecto, bueno, su objeción implica que habrá de ser excluido de la aplicación de tal norma como tal, ¿sí? Entonces, el Estado en estos casos puede evitar quedar sujeto a la costumbre internacional siempre que pudiere probar que, bueno, se había opuesto a esta práctica que se estaba generando como tal. Siempre, ojo, tengamos en cuenta que estamos hablando acá de la existencia de normas de índole dispositivo. Cuando hablamos de normas imperativas, normas ius cogens, ahí el Estado no puede alegar que hubiere llevado a cabo actos opositorios en materia sostenida para que dichas normas no le fueran aplicables, ¿sí? Cuando hablamos en materia de ius cogens, normas que protegen los valores fundamentales en su conjunto, en este caso, ya les digo, no hay forma de que justamente no le pueda ser aplicable como tal. Y por supuesto tenemos en consecuencia todo lo que tiene que ver con la costumbre particular o la costumbre especial. Bueno, en este caso ya hablamos de determinadas conductas que se dan en materia regional, ¿sí? Por ejemplo, en materia de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos en Latinoamérica, o en materia bilateral, cuando se da una práctica entre dos estados solamente, una práctica de índole bilateral, pero que genera costumbre entre ambos estados. Entonces, frente a la existencia de cualquier controversia, un conflicto, bueno, aquel estado que pruebe la existencia de la costumbre como tal, ¿sí? Que existía entre ambos estados o en un marco regional, como lo veníamos hablando, puede ser justamente entonces utilizada como tal a la hora de defender un determinado interés, una determinada postura ante las cortes o tribunales de índole internacional, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en materia de carga de la prueba? Quien alega una costumbre tiene de probarla, ¿sí? Y justamente, bueno, esta forma se dará bueno, al momento del procedimiento específico, por ejemplo, en el marco de la Corte, donde bueno, se habrán de presentar las pruebas correspondientes en materia de alegatos, donde justamente el Estado que alega la existencia de la costumbre ha de tener que demostrar todas aquellas prácticas que se llevaron en consecuencia a fin de que se tenga como tal, se hubiere creado esta conciencia de obligatoriedad y por lo tanto pueda generarle una responsabilidad internacional que ha actuado en una forma que generó, por supuesto, esta controversia que fue presentada ante la Corte Internacional, el tribunal respectivo. Bien. Hasta acá todo lo que tiene que ver con costumbre internacional. Por supuesto, en el libro de cátedra, en todo el material que les hemos presentado, se habla específicamente en mayor índole, ahora por una cuestión, pero de todo lo que tiene que ver con fallos, con jurisprudencia, con cuestiones específicas, donde pueden encontrar varios ejemplos y a su vez, bueno, la opinión que se ha dado frente a la existencia de la alegación de costumbre en consecuencia y cómo han fallado los tribunales al respecto. Si estamos bien hasta acá, continuamos con los principios generales del derecho. Ya las próximas clases, chicos, van a ser un poco más dinámicas, vamos a debatir más. Esto es todo teoría pura, que tiene que ver con una cuestión más abstracta tal vez, pero ya lo vamos a ver bien, mayormente en cuestiones prácticas que harán a la resolución del problema número 2, que es el que nos toca posteriormente. Así que si vienen bien, continuamos con los principios generales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo entonces. Vamos entonces a los principios generales de derecho. Bueno, habíamos hablado entonces de la costumbre, los tratados con Mariano, y ahora vamos a los principios. ¿Cuándo se aplican tales principios? Bueno, un poco lo hablamos en materia de jerarquía
jerarquía, ¿sí? El rol que cumple como tal. Acá veo que me puso todo ok, Martín, muchas gracias. Vamos entonces al concepto de los principios generales. Bueno, se los pongo ahí, son postulados y más rectoras del derecho en general, que se encuentran en los ordenamientos jurídicos internos, en el sistema jurídico de todos los estados, y que también son fuente, por supuesto, del derecho internacional. ¿Sí? El derecho internacional público, y más aún de sus principios, justamente ha recurrido a la aplicación de principios generales de derecho cuando no se hallaban aún reglas aplicables al asunto en la fuente, ¿sí? Como tenía mucha más connotación, bueno, como les contaba al principio, cuando estábamos en presencia de la Sociedad de Naciones, todavía no estaba la Organización de Naciones Unidas, bueno, concebida como tal, y todo lo que tiene que ver con la creación de normas jurídicas, tratados, y el desarrollo progresivo del derecho internacional con posterioridad. Ahora bien, justamente es por eso que la jurisprudencia ha vislumbrado la aplicación de los principios de las relaciones de los estados, porque justamente, más allá de esta connotación que vimos al principio, muy discutida, de por qué se consideraban, ¿no?, los principios generales de derecho de los estados civilizados. Bueno, hoy hablamos de hecho, pero en sentido de que abarca a los sistemas jurídicos del mundo en su totalidad, ¿sí? Los principales sistemas jurídicos como nuestro derecho también, continental romano, bueno, todos los derechos, el sistema jurídico que tiene que ver en Oriente también, y como los mismos se integran y justamente, bueno, en este caso interaccionan en materia de lo que tiene que ver con los principios generales. Bien, por eso justamente, bueno, en sus inicios las diferencias en el derecho internacional se solucionaban, ¿sí?, recurriendo a los principios que surgían de los sistemas jurídicos internos de los miembros de la comunidad internacional. Ahí les puse algunos que nosotros conocemos, y a lo largo de la cursada hemos visto en otras materias: la buena fe, ni hablar de este principio, ley posterior deroga ley anterior, como hablábamos hoy, el no bis in idem, ¿sí?, la previsión de juzgar 2 veces a una persona por el mismo hecho, el indubio pro reo en caso de duda a favor del acusado. También tenemos en esta máxima el principio indubio pro operario, ¿sí?, en este caso en materia laboral, y que también resulta aplicable. Bueno, son principios que hemos de encontrar en los principales sistemas jurídicos del mundo, y eso hace justamente a la aplicación de los mismos frente a, bueno, a la hora de resolver una determinada controversia, un determinado conflicto que se hubiere presentado como tal. ¿Sí? Bien, también, por supuesto, más allá de esta cuestión, no solo supletoria, a la hora de no encontrar, por ejemplo, un tratado o la presencia de una norma jurídica nacida a partir de la costumbre internacional, los principios también pueden actuar o cumplir el rol de complementar otras normas del derecho internacional, ¿sí?, cubriendo determinados vacíos normativos que pudieran existir, y más que nada complementando lo que se conoce como el sentido de la norma, ¿sí? También imagino en sus principios, como todos nos ha tocado hablar de todo lo que tiene que ver con las lagunas normativas, ¿no?, y la existencia de los principios que vienen a complementar, ¿sí?, a justamente tapar estos baches que pueden existir en el derecho y que conducen a la resolución de un determinado conflicto, de una determinada controversia, de la forma más equitativa y más igualitaria, si podría, no sé si igualitaria es la palabra, pero
lo mayormente justiciable posible conforme a derecho, que es la clave. Así que bueno, un poco estas cuestiones en materia de principios generales, esta característica supletoria que también pueden llegar a cumplir, y que puede darse en materia tanto de actos de índole unilateral o en materia de resolución de una organización internacional, puede brindar una determinada solución a un asunto en particular que se esté dando como tal. Así que esta es la función de los principios, que también imagino, bueno, todos los hemos visto en otros ámbitos de nuestra carrera. Y vamos al último, las dos que nos quedan, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando iniciamos la reunión del día de hoy, hablábamos de, bueno, no solo el tema de la jerarquía de fuentes, sino de que justamente, para no decir doctrina, los académicos han realizado, podemos decir, una determinada división entre fuentes, ¿sí? Las que se conocen como fuentes principales y las que se conocen más como fuentes, más que fuentes medios auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente todo lo que, o sea, las tres principales fuentes que vimos al principio, junto con Mariano, es decir, los tratados, la costumbre internacional y los principios generales de derecho, podemos considerarlos fuentes principales. ¿Por qué? Porque justamente las mismas, a diferencia de la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Que en realidad este apoyo, este medio auxiliar como tal, está basado en la determinación de las reglas del derecho, pero no son creadoras de derecho en sí mismas. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, claro ejemplo es la jurisprudencia, las cortes, los tribunales internacionales, lo que hacen es justamente analizar, aplicar estas fuentes del derecho principales que vemos como tales a la hora de la resolución de un conflicto. Y si bien podemos hablar en este caso de que se dicta una determinada sentencia en una cuestión y que otro tribunal o el mismo tribunal puede volver a tomarla para un caso posterior, siempre tiene que ser, en primer lugar, por supuesto, de índole, o sea, tiene que estar fundamentado, y obviamente nunca se van a resolver dos cuestiones en base a una misma resolución, ¿sí? Sino que podrá ser tomado para apoyar una determinada postura, una determinada cuestión que se esté debatiendo, pero no va a ser generativa o creadora de una norma jurídica en el mismo marco. Justamente, ¿qué hacen los tribunales? Los tribunales poseen funciones de índole judiciales, ¿sí? No de carácter legislativo. Entonces, ¿qué hacen? O sea, resuelven controversias de acuerdo al derecho internacional por las fuentes reconocidas como tales, ¿sí? Este es el rol, por supuesto, de la jurisprudencia, que todos conocen bien a nivel interno, pero que en este caso uno las analiza desde el ámbito de índole internacional. Y la doctrina, un poco lo que charlábamos hoy al comienzo, también relacionada con la opinión de los juristas en el marco del ámbito académico internacional, la opinión individual de un experto, también de una institución académica internacional, o el rol que charlábamos que poseen, por supuesto, en este caso, los organismos fundamentales, más aún hoy en día, ¿sí? Esto tiene un rol muchísimo más importante, y como lo charlábamos, por ejemplo, en materia de región, lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el rol que ocupan las organizaciones en esto a la hora de informar ciertas situaciones de violación de los derechos humanos, y cómo en ese aspecto ha de utilizar, ha de incorporar esta información para entender en determinadas cuestiones y a su vez dar a conocer la situación de los derechos humanos en cada uno de
sus informes anuales a lo largo del tiempo. Pero bueno, de allí la importancia que implican hoy en día, ¿no? Justamente este tipo de organizaciones, que en el momento de la creación del artículo 38 no estaban tomadas como tales, bueno, porque se dan en el marco de otro contexto histórico, pero fíjense acá la importancia del desarrollo progresivo del derecho internacional, la importancia de la creación de las organizaciones desde diferentes ámbitos, y cómo esto hace a la evolución del derecho, y bueno, que a la hora de fallar frente a determinadas circunstancias, las cortes, los tribunales, los respectivos organismos, hayan de tener en cuenta un mayor número de factores que resultan de vital importancia a la hora siempre de la protección de los derechos. Hablando en materia de lo que tiene que ver con personas físicas, por supuesto, y en el marco de las relaciones que se dan entre los diversos estados. Hasta aquí. Esperen que los veo, dejo de compartir pantalla. Me pongo de nuevo porque ahora me pueden ver bien. Espero que me vean y me escuchen bien. Acá hemos visto todo un marco general, por supuesto está absolutamente explicado en mayor profundidad en el material que les hemos otorgado, pero por supuesto cualquier duda, consulta al respecto, más que bienvenida para que la podamos charlar en consecuencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión en particular para charlar? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Se entiende perfecto. Bueno, me alegra mucho. Excelente. Obviamente les voy a dejar acá, bueno, por supuesto me escriben al campus, también, si no, les dejo acá. Sí, no, al campus va a estar bien, si no, igual por cualquier cuestión les dejo mi mail. En ambos canales podemos charlar cualquier cuestión en particular que requieran. Voy a subirles también el PowerPoint para que lo tengan, así al menos de guía siempre ayuda, más aún que, esto los va a ayudar para el problema número 1. Así que chicos, si todo va bien por acá, nos vemos entonces el próximo miércoles. Vamos a hablar específicamente de la Organización de Naciones Unidas, a comenzar con nuestro problema número 2, que hará al cierre entonces de esta primera parte, y ya nos iremos hacia la segunda parte más especial. Esta es bien de índole general, como verán, vemos cosas bastante generales, pero que después tienen una connotación mucho más práctica cuando abordaremos la segunda parte de la materia. Así que bueno, espero les haya gustado, haya sido de interés, y ya lo veremos con casos puntuales también, donde justamente se hace más palpable, más práctico lo que uno enseña desde este lugar. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si no hay dudas, ya podemos ir a cenar. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Bueno, muchas gracias. Que descansen, chicos, hasta el miércoles. Buenas noches. Gracias. Igualmente, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.